Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Hola, ¿qué tal? Líderes y lideresas de Misión Cristiana Elim. Mi nombre es Beatriz Lobo y es un gusto acompañarles en su programa La Guía Juvenil. Y estoy muy bien acompañada de nuestro pastor Melqui Cornejo. Bienvenido, hermano Melqui. Gracias, hermana Bea. Gracias a todos también los que están pendientes del estudio de La Guía Juvenil. Y un tema muy interesante el que nos corresponde hoy, así que estamos ansiosos todos de poder hablar al respecto. Así es, sin más, comenzamos. Y el tema es corazones entenebrecidos, mentes desorientadas. ¿Qué podríamos hablar de este tema? Pues comencemos leyendo un proverbio. ¿Qué le parece? Me parece bien. Leemos Proverbios 14, versículo 12, y dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Qué podríamos decir, hermano, de este proverbio? Este proverbio es bien interesante porque nos habla de una realidad y que tenemos que ser capaces de aceptar. Y ahí viene la oportunidad de poder interactuar con nuestros jóvenes como lo vamos a hacer en este momento acá en vivo y en directo nosotros también. Porque, por ejemplo, podríamos preguntarnos, una de las preguntas puede ser, ¿has tomado decisiones que parecen ser las más acertadas y al final te has dado cuenta de que no era así, hermana? Sí, muchas veces, tengo mucha experiencia en eso. Igual, yo creo que hay ocasiones donde afirmamos estar bien y podemos asegurarlo al 100% y no, y es que yo estoy seguro, no es que esto así es, pero al final los resultados nos indican que no estábamos en lo correcto. Y esto, bueno, hay otras preguntas también. Por ejemplo, la otra es, ¿cuántas veces has dicho tener la razón y estabas equivocado? También. Yo creo que me ha pasado en muchas ocasiones donde yo he afirmado tener la razón, y al final, la evidencia es, no tenías la razón. El golpe en la cara, ¿verdad? Es como querer discutir con una mamá y decirle, no mamá, no, y la mamá dice, no, sí, va a llover, llévate el paraguas. No, mamá, no va a llover, ya. Sí. ¿Y qué pasa? Llega empapado uno a la casa. Llega empapado. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos la razón. Y por eso lo que dice el proverbio es muy, muy, muy bonito. Hay caminos que nos parecen estar bien, que nos parecen ser el camino correcto, pero no lo son. Es decir, que no siempre tenemos la razón, o no siempre lo que pensamos es el camino o es lo correcto, ¿verdad? Exacto. Así que esta es una de las preguntas que podemos hacer con nuestros jóvenes, ¿verdad? Sí. Podemos preguntarles cuántas veces se han equivocado y sin duda aquel que no levante la mano es porque no escuchó o no entendió, pero no porque no se haya equivocado. Todos nos hemos equivocado y todos en algún momento hemos tenido, aquí hay una palabra que me parece interesante, una percepción incorrecta, ¿verdad? Y debemos ser capaces de aceptarlo. Exacto, y luego de generar esta conversación, este diálogo con los jóvenes, iniciamos con la introducción al tema, con la lectura bíblica. ¿Qué le parece, hermanos, si me ayuda a leer Romanos, capítulo 1, del versículo 22 al 25, que es la cita bíblica que corresponde para el tema de esta semana? Correcto, con todo gusto. La palabra del Señor nos dice en Romanos, repetimos, capítulo número 1, versículos del 22 al 25. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y comenzamos con el primer punto, que es llamado corazones entenebrecidos. Y nos vamos a poner quizás un poquito académicos, vamos a recordar un poco aquella materia de lenguaje que en lo personal a mí me gustaba bastante. No sé a usted, pero me imagino que sí, porque sé que le gusta mucho leer. Así que
vamos a hacer un poquito como de desglose de la palabra entenebrecido, que creo que también nos podemos hasta trabar. Entenebrecido. Hay que repetirlo varias veces porque se nos traba un poquito la lengua. Dice, la palabra entenebrecido proviene de la raíz latina tenebrae, que significa oscuridad. El prefijo en indica una acción de introducir o sumergir y el sufijo ido denota el participio pasado en español. Por lo tanto, entenebrecido se refiere a algo que ha sido sumido o envuelto en la oscuridad. ¿Qué sucede, hermano, cuando, como dice el punto, el ser humano o un joven o cualquier persona tiene un corazón entenebrecido? ¿Por qué sucede esto? Muy buena pregunta, porque corazones entenebrecidos habla del estado del corazón humano. Sí. Y como ya lo vimos en la etimología de la palabra, nos habla de cómo el ser humano se ha sumido en la oscuridad. Esto se explica por varias razones. El pecado, obviamente, vino a distorsionar la idea que el ser humano tiene de lo correcto. Sí. Y con esto vienen muchas consecuencias. Centrándonos en lo sexual, tiene muchas consecuencias. Cuando leemos la sección que leímos en Romanos, Pablo está tocando un tema teológicamente muy profundo de cómo en el corazón del ser humano se origina la idea de que debe dar rienda suelta a sus deseos y que eso es lo correcto. Sí. Por esa razón, y eso es algo que nosotros podemos leer, podemos completar como líderes o lideresas, podemos leer todo el contexto, ¿verdad? Podemos profundizar, porque a partir del versículo 18 y cubriendo los versículos que hemos leído hoy, es cuando Pablo está explicando precisamente que fueron entregados a sus deseos, que fueron entregados a aquello que ellos creían correcto. Y esto precisamente nos habla cuando el ser humano se empecina o está viciado con darle rienda suelta a aquello que quiere y le da placer, se olvida de las consecuencias que estas acciones tienen, porque no siempre tendrán buenas consecuencias. No está la capacidad de detenernos a pensar que estos pensamientos de darle rienda suelta a mi placer, a aceptar esto como una realidad, por ejemplo, el tema del homosexualismo, decir, no, pero es el amor puro, no, o sea, todo esto significa, o todo esto responde a ese deseo de aceptar que lo que yo pienso es correcto porque es correcto, lo que tocábamos al principio. Sí. Pero aquí el corazón entenebrecido de muchos les ha llevado a pensar que eso es lo correcto porque así me siento feliz, porque esto me llena de satisfacción y no necesariamente. Hoy vivimos en un mundo donde las personas tratan de justificar su pensamiento, su orientación a la maldad para que sea aceptado por todos. Entonces se trata de justificar con el hecho de decir, yo lo deseo, estoy en mi derecho de desear lo que quiero y de luchar por lo que quiero, pero no necesariamente esto es correcto. El hecho de que nosotros o que el ser humano trate de justificar su pecado o su falta de conciencia acerca de lo malo y lo bueno, no necesariamente es correcto. Hay muchos hoy tratando de justificar aquellas cosas que la Biblia establece no están bien. Así que hay mucho que reflexionar con nuestros jóvenes en ese punto. Sí, exactamente. Es tener esa conciencia, ¿verdad? De que todavía estamos en esta condición de pecado y que necesitamos como ese rescate, ¿verdad? Alguien que nos salve. Y vamos a hablar de eso más adelante. Continuando con el segundo punto, que es llamado mentes desorientadas, vamos a volver a recordar las clases de lenguaje, vamos a repasar y vamos ahora a desglosar la palabra desorientado. Esta palabra se forma a partir de la unión del prefijo des, que denota negación o inversión de un estado, y el sustantivo orientado. La palabra, también vamos a recordar geografía. La palabra orientado proviene del latín orientatus, que es el participio pasado del verbo orientare. Y este verbo se deriva de oriens, que significa este o el punto cardinal del este. En su origen, esta palabra orientare se utilizaba para referirse a la acción de ubicarse o dirigirse hacia el este, ya que en muchos sistemas de navegación y de referencia geográfica, este era el punto de orientación más importante. Entonces, con el tiempo, pues, esta palabra orientado se le dio ese significado amplio de tener una idea clara de una dirección, de saber a dónde ir, de qué hacer ante una situación específica. Y
por lo tanto, al estar nosotros como seres humanos, y yo puedo decir esto, a veces también el ser humano, nosotros como jóvenes, nos sentimos, tal vez queremos llegar a algún lugar, pero necesitamos algún tipo de referencia, algún tipo de consejo, una orientación, como dice la palabra. ¿Cómo podemos nosotros saber como jóvenes cuál es la orientación que debemos tomar? Uno de los puntos bien importantes que acabamos de tocar, y es que vamos a notar que hay muchas personas que están desorientadas. Muchos jóvenes de los que nosotros recibimos en las células o con los que nosotros tratamos, y sin duda muchos de los jóvenes que están en nuestra célula o han tratado casos similares de personas que están totalmente confundidas, que no encuentran una dirección, no saben dónde ir, ¿verdad? Tomando el sentido de la palabra orientación, porque la orientación nos habla de encontrar esa dirección apropiada, ¿verdad? Y extendiendo lo del término, no solamente hablamos de una dirección en el sentido cardinal, sino de una orientación sobre temas, sobre estados, sobre situaciones de la realidad. Así que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que Dios en su palabra nos ha dejado aquellos principios que son inamovibles para encontrar dirección. Dios nos habla y desde el principio, desde la creación del ser humano, podemos observar cómo el mal se da origen. Porque eso es lo que busca el libro de Génesis, nos explica el origen de las cosas y el origen del mal. Entonces, la Biblia nos enseña que cada vez que el ser humano ha tratado de cumplir con sus propios deseos o ha tratado de hacer lo que quiere porque sí o sí, termina mal. Entonces, la Biblia nos enseña. Nosotros debemos enseñar a los jóvenes y debemos mostrarles que la Biblia no es un libro solo de historias, que la Biblia realmente nos enseña a nosotros aquellos principios que Dios ha establecido para la correcta percepción de la sexualidad, para la correcta percepción de las relaciones humanas. La Biblia nos enseña. Entonces, la Biblia es para nosotros esa orientación correcta. Ahí la encontramos nosotros, ¿verdad? Pero debemos estudiarla íntegramente. O sea, a veces debemos dejar un poquito de lado esa cultura de aprender solo de memoria un par de versículos y citarlos cada vez que encontramos que tiene sentido, cuando no hemos entendido su contexto, cuando no hemos entendido aquellos principios que están detrás de lo que está escrito. Así que la Biblia o la palabra de Dios es muy importante, entenderla, estudiarla, discutirla en el buen sentido, para que así encontremos esa orientación que necesitamos. Sí, y como ejemplo tal vez podemos recordar la guía anterior, ¿verdad?, que trataba sobre los reyes de Israel, y siempre podemos notar como ese patrón, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que siempre buscaba hacer lo que no agrada a Dios, pero había siempre ahí profetas, había sacerdotes que estaban tratando de volver a, como lo que usted menciona, los principios y la voluntad de Dios, pero el pueblo de Israel pues siempre era un poquito rebelde, ¿verdad? Y cuando no obedecía la voluntad de Dios, pasaba lo que decíamos nosotros al principio, era guiado al fracaso, ¿verdad? Y situaciones pues muy complicadas como la muerte. ¿Y qué dice Dios sobre estos grandes temas que hoy causan controversia, que son muy comunes y que generan mucha curiosidad o mucha confusión en los jóvenes? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Dios estableció hombre y mujer. Y Dios estableció esa relación como la relación natural. Esos principios los encontramos en la Biblia y por eso nos aferramos a ello. Nos aferramos a ello. Dios también reservó el placer sexual, que Dios lo creó, pero lo reservó para el matrimonio. Entonces, hoy en día hay muchas personas que se encuentran confundidas porque hay varios fenómenos culturales como la posmodernidad que ha entronado el individualismo, el relativismo de valores, la autopercepción, y esto está alcanzando niveles muy preocupantes, porque si alguien se autopercibe, hay personas que se autoperciben animales y quieren ser tratadas como tal, y no necesariamente porque lo crean o porque lo deseen, está correcto, como lo hemos visto a lo largo del desarrollo del tema. Entonces, estos son temas que son controversiales para muchas personas, pero nosotros no tenemos por qué tener temor de poder defender aquellos principios que la palabra de Dios establece. Lo que no está bien de nuestra parte es ver con discriminación o tratar mal o despreciar o violentar a estas personas, porque en realidad aquellas personas que están desorientadas en el ámbito sexual, y que no solamente es el homosexualismo el tema, aquí hay otros temas, personas que
son adictas a la pornografía, tienen otro tipo de adicciones y creen que no van a tener consecuencias. Luego, al momento de formar una familia, vienen diferentes problemas, consecuencias, ¿verdad? Consecuencias psicológicas, consecuencias emocionales de haber tenido una desorientación o no haber sido orientados en el tema de lo sexual. Entonces, urge que nosotros toquemos estos temas, pero urge más que no tengamos temor de tocarlos a la luz de la palabra de Dios. Que aunque otras personas vengan y traten de señalarlos como retrógradas, como personas en contra del amor, no, nosotros estamos a favor del amor, pero creemos que Dios ha dejado una dirección para que, yendo por esa dirección, el ser humano realmente disfrute de la plenitud a la que Dios desea. Entonces no debemos tener temor de poder defender los principios que la Biblia nos enseña. Exactamente. Así como pues nosotros en algún momento estuvimos desorientados, perdidos también en otras situaciones, pero el Señor es la esperanza, el Señor es nuestra guía y es ahí la importancia de hacer como un examen de cuáles son las voces que nosotros estamos escuchando. Si esas voces en cierta manera nos orientan también, nos guían y que podemos tal vez imitar o aceptar ciertas actitudes, situaciones como propias y eso pues ya, como lo dice la palabra, nos va orientando en un camino. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las voces que escuchamos, las opiniones con las que estamos o no de acuerdo y pues para poder ser, repito, orientados en el camino, en la voluntad del Señor. Continuando con el tema, ya vamos a pasar al tercer punto y es un punto esperanzador, que solo Dios cambia los corazones y las mentes. Porque, hermano, a veces puede pasar que una persona, el mismo pecado, ¿verdad?, lo cierra su mente, cierra su corazón en no querer cambiar la opinión o ver que hay otras perspectivas de vida, que hay otros caminos diferentes que están adecuados a la voluntad de Dios y que le van a hacer, van a cambiar tristeza por gozo, van a cambiar ansiedad por paz. Entonces, ¿qué dice pues la palabra de Dios acerca de esa esperanza? La palabra de Dios nos enseña mucho acerca de esa esperanza que tenemos en Jesús. Jesús precisamente vino a transformar la realidad y vino a darnos la salvación. Dios decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él, como le dice Juan 3:16, no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y ese es un mensaje que no se va a agotar. Nosotros debemos seguir predicando esta realidad. Es evidente que la sociedad está sumida en esta oscuridad y que necesita dirección, ¿verdad? Es evidente, como lo mencionamos y como lo dice Isaías capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Y esto podría decir, entonces, ¿qué solución tenemos, Beatriz, verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, estoy condenado. ¿Hay algo? ¿Ya no podemos hacer nada? ¿Debemos empezar a aceptar que el mal va a vencer? No, no podemos hacerlo. Debemos mantenernos firmes en nuestros principios como creyentes, como cristianos. Debemos seguir defendiendo la palabra de Dios con amor, por supuesto, con el respeto, como Cristo lo hubiera hecho. De tal manera que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el compromiso de amor de Dios con la humanidad, que aún sin merecerlo, dice, Él amó al mundo y lo amó tanto que envió a su Hijo para que Él pudiera entregar su vida por la nuestra. Ese mensaje de amor sigue siendo el más importante, así que hay esperanza. Mientras la sociedad está en esa desorientación, mientras la sociedad siga caminando en esa oscuridad, nosotros vamos contra la corriente, nosotros vamos en contra de eso que se promueve y vamos a levantar siempre el amor como el principal valor basados en la palabra de Dios. Así que no solamente hay esperanza o no solamente lo decimos por decirlo, hay miles de testimonios, miles, millones de testimonios, diría yo, alrededor del mundo, de personas que estaban confundidas con quiénes eran y ahora han tenido un encuentro verdadero con el Hijo de Dios y no solo sabe quiénes son, saben para qué están en este mundo. Exacto. Entonces, en Cristo no solo encontramos nuestra verdadera identidad, en la palabra de Dios no solo encontramos quiénes somos, sino que encontramos hacia dónde vamos, el propósito
para el que Dios nos llamó. Y es importante que cada uno de los jóvenes, de las jovencitas que están en nuestras células, sepan que Dios tiene un propósito con cada uno, que Dios nos llama porque tiene un propósito. Y eso nos hace levantarnos con más fuerza, seguir predicando a la juventud, porque en la juventud tenemos la esperanza de renovar, de transformar toda esa mentalidad desorientada y comenzar una generación de jóvenes verdaderamente orientados en la palabra de Dios, que tienen clara su dirección y saben cuál es el propósito de Dios con temas como la homosexualidad, la desorientación, ¿verdad? Saber realmente para dónde vamos. Exactamente, y creo que para poder concluir y aplicar ese tercer punto, hermano, es importante que en la célula, ¿verdad?, se introduzca, se haga el momento, ¿verdad?, de poder preguntarles a los jóvenes cómo se sienten, cómo está su situación espiritual en ese momento. Y si hay jóvenes que están pasando por esas temporadas de confusión, de oscuridad en sus vidas, hacerles la invitación a que ellos puedan recibir al Señor Jesús en su corazón, para que esa oscuridad se vuelva luz, para que esa confusión y desorientación, ahora pues ellos puedan encontrar esa guía y dirección que necesitan, y pues que sus vidas sean transformadas y que sean un testimonio más de cómo el poder transformador del amor de Dios es tan grande y es real. Es lo que nosotros, es nuestra fe, pero es algo que no podemos ver, pero en lo que tenemos esa confianza, ¿verdad?, que es así porque nosotros lo vivimos, porque somos un testimonio vivo de ese amor transformador. Usted mencionaba algo bien importante y que también es útil para la aplicación. No porque hayan un montón de voces diciendo que es normal y que es correcto, lo es. Sí. Dios no ha llevado a nuestros jóvenes a la célula por casualidad o solo para que pasen una tarde más o menos amena. No. Dios nos ha llamado como líderes y lideresas con un compromiso claro: orientar a la juventud. Sí. Entonces, orientémoslos con la palabra de Dios. Llamemos a la atención de los jóvenes a reflexionar sobre su propio estado. Sí. Y quizás muchos desorientados de su realidad, de su identidad y de lo que realmente quieren, están caminando de forma incorrecta o están caminando como ciegos hacia las consecuencias del pecado. Entonces nosotros, al ver esa realidad, no podemos ser indiferentes. El llamado es claro: todos aquellos jóvenes que se sienten confundidos, que se sienten desorientados en lo sexual, en su propósito de vida, y extendemos más el tema en lo económico, en lo familiar, no importa el tema en el que se encuentre desorientado, Dios tiene un plan, y es a través de Jesucristo que podemos encontrar la salvación, la vida eterna y la dirección que necesitamos para nuestra vida. Amén, hermano. Y bueno, creo que podemos nosotros dar fe de que el amor de Dios es incomparable y que sus misericordias son nuevas cada día. Así que les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de la Guía Juvenil. Soy Beatriz Lobo. Melqui Cornejo para servirles. Y pues nos vemos en una próxima edición de la Guía Juvenil. Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.